todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy tengo una súper invitada. Gracias. Ya verán por qué. Pero, Pati, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que nos cuenten quiénes son y qué hacen. Eso es trampa, porque das oportunidad de que fluya y obviamente, pero muy bien hecho. Bueno, mi nombre es Pati Reza, soy comunicóloga, me especializo en diseño de experiencias y pues participo en una empresa familiar que está enfocada y es pionera en la industria wellness, cumplen 50 años el año que entra. Y por mi parte soy consultor en desarrollo de marca desde la parte sensorial. Me gusta el hackeo sensorial y llevo relaciones públicas de algunos grupos, participo en 7 asociaciones civiles, muy de lleno CCME y Coparmex ya por muchos años. Soy la fundadora de Mujeres Líderes Querétaro y pues me gusta sumar. Creo que más que todo lo importante es me gusta sumar, me gusta hacer cosas en pro del entorno y no solamente quejarme y no hacer nada, ¿no? Y creo que es lo que nos toca hacer, Karen, ¿cómo ves? Oye, padrísimo. Me gustaría que me empezaras platicando un poco acerca de cómo ha sido tu experiencia en estar en un negocio familiar, porque me imagino que debe tener sus retos, y que nos cuentes tú desde tu perspectiva cómo ha sido esta experiencia y qué retos has enfrentado al estar en familia, ¿no? Porque debe ser complejo tomar ciertas decisiones desde la parte pues ya más empresarial y por otra parte también está la parte familiar y que estos vínculos no se dañen. Mira, los negocios familiares, como cualquier negocio, van a tener sus pros y contras. Hay puntos bien bonitos porque tú puedes crear puestos, que fue mi caso, pero pues también tiene áreas de oportunidad porque a diferencia de un negocio que ya es mucho más grande, un negocio familiar siempre necesita un poco más de estructura, ¿no? A menos de que tu negocio familiar sea empresa refresquera de alto reconocimiento. Ya. Pero es muy curioso porque también hay puntos en donde te das cuenta que puedes nacer para estar en el negocio junto con lo que implica el emprendimiento, porque un dirigente de una empresa familiar es un emprendedor nato, ¿no? Punto. Sabe vender, sabe moverse, tiene que aprender de resiliencia. Cuando tú vas empezando un negocio no te andas con ínfulas de director general, eres el que jala las cubetas, mueve los botes y negocia. Y claro, conforme vas creciendo, vas teniendo diferentes puestos, haciéndolos más complejos, pero en mi caso, por ejemplo, el que mi familia me haya puesto a hacer cosas desde abajo, te genera mucha empatía con el equipo. Y yo no, en teoría, era de las, yo nunca voy a trabajar en un entorno familiar, como muchos nunca, con los que han dado, con los que he vivido, o sea, neta. Pero al momento de decidir, porque a mí me iban a mandar a estudiar fuera de México, de, oye, ¿por qué no te vas a este tema de spas, no? O sea, y yo era, no, nunca, no me veo, yo soy... me gusta la parte de comunicación, yo me veo trabajando como en industria, en otra bronca, gracias, ¿no? ¿Y qué sucede? Salgo de la carrera, durante la carrera trabajaba, no a tiempo completo, pero igual trabajaba en la empresa de mi familia. Salgo de la carrera, entro a una agencia de publicidad, luego entro a industria automotriz, que está padrísima, pero no me sentía realmente muy plena. Había cosas que sí tomé, por ejemplo, la estructura de una transnacional que definitivamente te ayuda. Soy comunicóloga organizacional, entonces muchos de los procesos pues trataba de aplicarlos en el negocio. Y trabajando en industria, mi hermana igual estaba trabajando en industria automotriz también, en otra línea, nos surge un proyecto grandote a nivel nacional en donde pues se tenía que licitar. Éramos el David contra el Goliat, o sea, la verdad éramos bien chiquitos, no creíamos que nos lo fuéramos a llevar, pero mi hermana y yo así salimos de trabajar y órale, a darle a la licitación, nos quedamos el proyecto y pues de ahí nos tuvimos que meter, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues a mí, por ejemplo, me dio la oportunidad de crear un puesto que no existía, que fue más enfocado a desarrollo de marca, más a diseño de experiencias, que no sabía que así se llamaba, pero pues eso hacía, que me tocó en su momento dirigir campañas con revista Vogue en México. ¡Wow! ¿Cómo llegas a Vogue? Una clienta en Ciudad de México, porque tenemos una representación nacional. Entonces, una clienta de Ciudad de México nos dice, pues miren, yo entro en la parte de estar con ustedes, pero necesito que se anuncien aquí. O sea, sí era así como de, ok, o sea, vamos a hacer números. Vimos que los números nos daban para poderlos sacar. Hicimos una alianza con otros distribuidores para entrar en equipo, porque pues la publicidad no es así de, o sea, te piden ciertas cosas, te evalúan para ver si eres candidata para participar en la revista.
Y pues ya, o sea, así fue como entramos, ¿no? Y era bien divertido porque no tenía mucho que había estado de moda la película del Diablo Viste la Moda. Ok. Entonces yo decía, sí serán las y sí son, o sea, sí se parecen, la verdad. Pero pues tuvimos una campaña como de 4 años, hasta que pues ya vimos que realmente no era un mercado de nicho, realmente el de nosotros. Y pues sí, nos sirvió para el cliente inicialmente, nos sirvió a mí como estrategia, como temas de RP, que es bien bonito y te conecta con gente bien padre, pero pues también tienes que entender que hay momentos en donde no es, ¿no? Y pues eso, o sea, trabajar en una empresa familiar tiene sus puntos bien bonitos, pero también si se cae el negocio, que eso en algún momento nos pasó, híjole, necesitas muchísima resiliencia para poder salir adelante, ¿no? Porque un negocio puede estar muy arriba o muy abajo. Y puede ser que sea una situación organizacional o puede que te toque una devaluación y ya valiste, o que estás vendiendo, construyendo y de repente se dispara el costo de los metales y ya valió. Entonces, hay muchos factores que te van enseñando, ¿no? Y a lo mejor en su momento la lección que nos dieron fue no pongas todos los huevos en una sola canasta, porque en su momento los tuvimos, ¿no? Y justo ahorita me gustaría que nos platicaras un poco acerca de ese momento como complejo y donde dices que o sea, tuviste que sacar esta resiliencia. ¿Qué crees que para ti es clave en los momentos difíciles, complejos, para generar esta resiliencia? Porque, o sea, hoy que lo cuentas y dices, ya quedó atrás, pero, o sea, muchas veces a la postre dices, ¿cómo hice para salir de ahí, no? Entonces, que la gente que hoy sí está en un momento muy parecido, que les puedas compartir, ¿a ti qué te sirvió para que en ese momento esa resiliencia pues, te ayudara a seguir? Tu red de contactos. Eso creo que es clave y te voy a decir algo, es spoiler de vida, la probabilidad de que te vuelva a pasar un bajón, en cualquier sentido, es de 100%. O sea, la vida es una montaña rusa y eso lo explican, lo dice mucho Marcus Dantus en sus conferencias. Si tú esperas que la vida sea una escalera preciosa, nunca en la vida, o sea, es una montaña rusa. Y más el tema del emprendimiento es una montaña rusa. Y va a ser un viaje que, digo, si te gustan las emociones fuertes, vete al emprendimiento. Es muy bonito, pero se requiere mucha inmunidad al fracaso, ¿no? Que eso también lo dice mucho Mauricio Curi, ¿no? Que hay que ser inmunes al fracaso, hay que tratar de entender que es parte del proceso y claro, que te tienes que levantar y que tienes que tener la piel bien dura en este punto y que si no la tienes, porque vaya, en mi caso yo crecí en esta empresa, o sea, literal entre cremas y lociones, muy chiquita, entonces cuando tienes que dejar de decir, fueron mis papás, porque en su momento, pues sí, los papás hacen responsables, ¿no? Pero cuando es algo que a ti se te cae, como me pasó con proyectos que yo tenía y de repente vas para abajo y vuélvela a subir y aguántate, ¿no? O sea, porque si la regaste, la regaste. Claro. Evidentemente te ayuda tu resiliencia, la manera en la que te sobrepones a cualquier circunstancia y tu red de amigos. Tus amigos son clave. El participar, por ejemplo, ya era lo que iba con el tema del emprendimiento. Cuando yo salí de la carrera, el emprendimiento no estaba bien visto. Era algo de qué haces en el negocio de tu familia, búscate un trabajo seguro, ¿no? Porque sinceramente el trabajo seguro es lo más inseguro que hay. A menos de que de verdad pues vayas haciendo una carrera, ¿no? Que trabajar para alguien más es muy bonito porque espera la quincena, tienes el aguinaldo, es estable. Si sabes hacer una carrera, es una súper carrera. Sí, claro. Pero también puedes tener un tema de inseguridad, ¿no? O sea, te pasa algo y ya valió. O le caes mal a tu jefe y ya valió. Y por el otro lado, el emprender pues hace que, a diferencia de los bonitos aguinaldos que recibes cuando estás trabajando para alguien más, pues eres tú quien tiene que generar el aguinaldo y solo la quincena, ver todo lo demás que tienes que ver por el bienestar de tu equipo. Totalmente. ¿No? Entonces, pues tiene sus bemoles, ¿no? Y salí de la carrera, búscate algo seguro, yo sí me busco algo seguro y en algún momento no me sentí entendida por mis amigos, porque todos pues trabajaban en empresa, estaban contratados y me decían, fuiste una muy buena estudiante, cualquier persona te contrata, ¿qué haces con la empresa de tu familia? Hasta que llego a organismos empresariales, que en mi caso fue Coparmex, y
me encuentro, como dice uno de estos amigos, ¿no? Crees que eres el único ogro del pantano hasta que conoce la tierra de los ogros y así de, son un buen, ¿no? Y entonces te das cuenta que te dicen, sí, yo también lo he vivido, así, ya está, ¿no? Entonces, puedes compartir cosas donde nadie más te entiende. Es buscar tu tribu. Y ahora, mi tribu es la del emprendimiento, me encanta, ¿no? Ahora la de las mujeres, que he encontrado un nicho precioso de genuina sororidad, de mujeres bien fregonas que de verdad les da mucho gusto que te vaya bien. Pero tú tienes que encontrar la tribu que te quede, porque cuando tú no te puedas levantar, ahí va a estar. Y cuando alguien de tu tribu no se pueda levantar, ahí va a estar tú. Bueno, pero te pareces usualmente a la gente con la que te juntas. Sí, totalmente. Dice mucho de ti. Oye, y justo, o sea, ¿cómo logras crear estas tribus? Porque acá se da en un punto bien importante y yo creo que lo hemos visto muchísimo, que eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Entonces, ¿cómo construyes estas tribus que estén alineadas a lo que tú realmente eres y quieres, ¿no? O sea, ¿cómo te das a la tarea de crear estas tribus? Primero, siendo parte de una tribu y escuchando y aprendiendo. Tú no puedes llegar a mandar una tribu que no conoces. Entonces, creo que lo primero que hay que llegar a hacer es, con toda la humildad, ver qué hacen y ver si te suman. Usualmente, por ejemplo, vas a ver el grupo que cuida a los perritos, ¿no? Entonces, la característica es como muy marcada. Mucho más sensibles, están al tanto, están los grupos religiosos, muy apegados a la parte espiritual, un poquito más estructurados. Y tienes que ver primero si tú empatas. No quiere decir que si no empatas estás mal, es simplemente no es tu tribu. Y si te vas sintiendo cómoda o cómodo con el traje que tienes, entonces, ok, aquí echas raíces, ¿no? Y ahí vas conociendo gente y aportando. Eso es lo segundo. Una vez que ya puedes entender dónde estás, busca sumar. Porque los que destacan realmente en los grupos son los que ven cómo sí suman, ven cómo sí ayudan y de manera desinteresada. Esos son los que luego empiezas a ubicar, porque el tema del liderazgo también es un área de oportunidad que tenemos como país. Buscar el poder solo por el poder, estamos en un error bien grave. Sí, tenemos que buscar la ventaja que te da tener poder para ayudar a los demás, ¿no? Diría el tío de Peter Parker, un gran poder lleva una gran responsabilidad. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Tienes que ser muy responsable con el poder y tener mucha humildad con el poder. Dejar que el grupo te guíe, y si en algún momento eventualmente vas guiando, pues también justificar cosas que tienes que hacer en pro de que el grupo siga subsistiendo. Sí, por eso hay reglas, ¿no? Pero no te diría capacidad de crear, porque pues si yo llego a un nuevo grupo, soy alumna nueva, ¿eh? No trato de llegar a imponer, trato de llegar a escuchar. Claro, y desde allí tratar de aportar, ¿no? Oye, me quiero regresar un poco como a esta parte donde me estabas platicando que tú quisiste algo diferente y que en ese momento estaba como muy mal visto el tema del emprendimiento, pero tú decidiste quedarte en el negocio familiar, ¿no? Entonces, me imagino que, o sea, hay ciertas cosas que ya se hacen de cierta forma. ¿Cómo es en el negocio familiar muchas veces tratar de cambiar cosas, de innovar? ¿Cómo es ese proceso? Y también porque muchas veces pues tú llegas con este espíritu nuevo, con ideas nuevas, y hay como ya cosas que no sé si a ti te pasó, que ya están hechas, ¿no? Y que dices, no podemos así como de la noche a la mañana cambiar. Y también en la parte del crecimiento, ¿cómo es que de un punto dices, bueno, vamos por más, ¿no? Sí, muchos de los que están escuchando esa pregunta tuya del otro lado seguro dicen, porque eso es algo que pasa en todas las empresas. Y mira, también tiene mucho que ver que la forma en la que tu familia se mueve. Mi familia es muy inquieta. Mis 2 papás son, pues como activistas sociales, siempre han sido idealistas. Son tremendamente adictos al conocimiento. Fomentaron que sus hijos fuéramos pues repelones, ¿no? Ahora imagínate una familia que fomenta hijos repelones que tienen argumentos. Eso es muy bonito, ¿no? Pero por otro lado, te genera muchas áreas de oportunidad al momento de dirigir cosas, ¿no? Y hay ciertas personalidades, ¿no? Con el tiempo vas entendiendo que hay quien es maravilloso en ventas, pero pésimo en administración.
maravilloso en administración, pero pésimo en servicio al cliente. Entonces, si vas eventualmente ubicando eso, si te vas guiando con personas que sepan más de ese tema, no quiere decir que es un camino de rosas, porque no es así, pero eventualmente puedes ayudar, ¿no? Y en mi caso, pues a mí como que siempre me vieron cara de Javi Noble, la verdad, o sea, era de... Cuéntame por qué el concepto de Javi Noble. Porque te juro, era una idea de emprendimiento y me volteaban los ojos así, por favor, no. Pero, ¿qué sucede? Que el tema wellness es mucho experiencias, pero ha mutado. El tema wellness primero era muy estético, era muy elitista, y después fue cambiando la parte de espacio. Ahora todo el mundo tenía spas y el spa realmente, para que se llame spa, pues tiene que tener instalaciones de agua, ¿no? El spa es un acrónimo en latín que significa salus per aquam, que salud a través del agua, y era más moda. Y después empezó a enfocarse al detallito, al show, ¿no? Sobre todo en las zonas de alta hotelería, Riviera Maya, que traía mucho, y Riviera a lo mejor no tenía toda la técnica que tienen en el centro del país. Ahorita sí ya están más parejos, pero unos montajes de te caes en la forma de actuar. Entonces, a mí me volaban los sesos y yo siempre he sido mucho más sensible. De mi familia soy de las más sensibles, ¿no? O la más sensible. Entonces, cuando salía con, hay que meter un logotipo, ¿para qué? ¿Por? Hay que meter comunicación organizacional, ¿por? ¿Quién la necesita? Oigan, ¿por qué no le ponemos este nombre al spa? ¿Para qué lo necesitamos si ya no estén ubicados? Y no me pelaban mucho hasta que empezaron a ver resultados, que eso pues obviamente lo tienen, ¿no? Y viéndolo desde la perspectiva de, en mi caso, mis papás, y sobre todo mi mamá, que es la que empezó con este tema muy fuerte, mi papá más bien como que administraba, pues mi mamá estaba muy acostumbrada a dirigir su negocio, que ella formó, que ella fue armando, y que eventualmente pues, los hijos se meten y es así como de, ¿y tú por? ¿Me vas a decir esto por? ¿No? Sí, claro. O sea, entiendes un poquito qué es lo que sucede con ellos. Pero por otro lado, cuando tú empiezas a justificar cosas y empiezan a darse cuenta, ¿qué me pasaba? Que en el primer evento, que fue un diseño de experiencias, no me apostaban nada. O sea, me dieron un presupuesto ridículo y junté 120 personas y hice una superventa. En el segundo evento me dieron más presupuesto. Me dieron como 10 veces más el presupuesto que me habían dado originalmente y no jaló igual. Entonces, pues así de, ¿qué pasó? No, qué tan buena, ¿no? Y vas para atrás. En algún momento, por ejemplo, ahora que fundidos de chocolate que meten en el spa, esto salió de esta cabecita y del spa de mi familia, ¿no? Porque no pegaba y pues el chocolate, cuando tú lo aplicas en el cuerpo, te huele a que quiero comer chocolate. Entonces yo empecé a poner cosas así y se empezó a vender muy bien. Metí fondue con frutas y de repente todos los spas ya lo tenían, ¿no? Entonces encontré que ese era un nicho que realmente podía funcionar. Okay. Pero como alguna vez me dijo una amiga, tratar de hacer que tu familia lo entienda no es fácil, a menos de que eventualmente vas entendiendo que el mood board es bien importante, que el discurso saber contar historias es bien importante, que avalarte con lo que se ha hecho antes es bien importante, porque te dan los argumentos para que tu familia diga, ok, le vamos a meter varo sabiendo que la podemos regar, pero va, jalamos. Y ahora soy un Javi Noble que pela, ¿no? Porque dicho sea de paso, en la historia, Gasolineras VIP sí está registrado. Y pregunten en la pandemia si la idea de Javi Noble no estuvo genial, ¿no? Porque de hecho es un negocio. Pero el tema no es que fuera una buena o mala idea, es que Javi Noble, la película, no sabía contar la historia, ¿no? Claro. Y hay que aprender a contar la historia. Y yo creo que también hay un tema, y tú ya me dirás si a ti te pasa, pero yo creo que a todo mundo nos pasa este síndrome del impostor, donde sientes que quizás no tienes lo que se requiere para ir a aventarte a hacer o a ejecutar tal idea, ¿no? Sí, Celillo, que ya la tuviste, estamos haciendo un proyecto grande del síndrome del impostor, justamente porque, mira, lo tiene el 70% de la población mundial, y más las mujeres. Sí, totalmente. Y además, en emprendimiento es más alto. Y el tema es que el síndrome del impostor está asociado con mucha dureza que tienes de ti, te juzgas mucho. Y cuando empiezas a juzgarte menos y a reírte más de ti, es un poquito más relajada la forma en la que te llevas, porque eso dice mucho mi papá, y cómo me gusta cuando siento que la riego, él me dice, el infalible no ha nacido, ni nacerá. Así que tranquila, o sea, la regaste, levántate y sigue adelante. Y
Nuevamente, la clave creo que está en estar rodeada de personas que te sumen, que te ayuden a creer en ti, que a veces solamente necesitas polvo de campanita para volar, ¿no? Que a veces situaciones, personas, no sé, o sea, ahorita me está llegando a, no sé, la primera vez que yo decía, no soy lo suficientemente bonita, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente capaz, no me sentía lo suficientemente buena para hablar en público, yo no podía hablar en público. Ok. No tenía, era excesivamente tímida, entonces no sentía que tuviera la capacidad hasta que te sobrepones a tus miedos. ¿Te da miedo? Órale, aviéntate. No permitas que el pánico te ataque. Por eso te digo, qué importante es estar rodeado de personas que de verdad crean en ti, que apuesten bonito, que cuando te digan las cosas te las digan con mucho amor. No quiere decir que no vean tus defectos, porque el amigo te dice la neta y lo agradeces. A mí me gusta derecha la flecha, o sea, la verdad, yo prefiero un amigo que me netea, pero que no me lastima, que me lo dice con todo el amor del mundo, no buscando fregarme, ¿no? Sí, y lo entiendes muy bien. Y a la vuelta, pues les devuelves el favor, no la venganza. El favor es diferente, ¿no? Pero sí, claro, es un tema con el que hay que lidiar todos los días. Y aunque vayas creciendo, tú vas a ver cantantes, artistas, productores que tienen síndrome del impostor. Sí, totalmente. Entonces, pues sí. Oye, y ahorita tocaste un tema sobre el storytelling y esta es otra de las cosas que me gustaría que me platicaras porque tú eres, creo que has asesorado a muchas personas en tema de marca personal, ¿no? Entonces quisiera que nos platicaras hoy por qué es tan importante la marca personal y que nos platicaras qué cosas tenemos que cuidar o cómo es que si alguien quiere construir una marca personal, en qué tiene que estar pensando. Okay. Y me imagino que el storytelling es parte de eso. Sí, sí, obviamente lo necesitas. A ver, no soy imagóloga, eso sí que quede muy claro, más bien lo que yo hago es crear experiencias de marca afinando esa marca personal. ¿Qué me toca, por ejemplo? Y algo que pasa con todos los emprendimientos, de todos los tamaños, ¿eh? ¿Quién es tu público meta? Ah, pues todo mundo. Hombres o mujeres, no, llegan de todo. ¿Entre qué edades? No, pues entre 20 y 80 años. Pues no me dices nada. O sea, segmentar es bien importante y la gente raramente segmenta. ¿Cuál es la segmentación? Usualmente es un gap de 15 años, 10, 15 años preferentemente. ¿Por qué? Porque si tú le vas a vender a los baby boomers, no van a consumir el mismo tipo de publicidad que consumen los centennials, ¿no? Sí, totalmente. A un baby boomer todavía le toca también preso, a un centennial TikTok. Entonces, sí tienes que cuidar mucho eso, si son hombres o mujeres, en qué sector económico se encuentran. Yo les meto un poquito los arquetipos, también hago un mix ahí entre escala de necesidades y arquetipos y les pongo, pero eso ya lo diseño aparte, ¿no? Los 5 sentidos, ¿no? Y yo sé qué colores le van a qué arquetipo y en qué parte de la escala de Maslow va y de qué manera puedes crear un personaje que es usualmente el que tú quieres seguir para poder contar una historia. Otra cosa que sucede mucho, y hablando del storytelling, cuando tú estás desarrollando un marco de storytelling en una empresa o en un proyecto, casi todo el mundo pone como personaje principal a su marca, cuando en realidad el personaje principal es tu cliente. Okay. La marca, tu empresa en realidad es el guía, porque como clientes vas a solucionar, o sea, como marca tú solucionas los problemas de tus clientes. Sí, totalmente. No es el ya llegó por quien lloraban, órenme, pónganme un altar, no es así. Entonces, nuevamente, igual que cuando llegas a un grupo, primero tienes que escuchar, primero tienes que ver qué quieren, primero tienes que ver qué emociones detona, porque al final, cuando creas una experiencia es totalmente emocional. Es jugar con ese hackeo de todos los sentidos que te permita, evidentemente, lograr el objetivo que es la venta. Sí, totalmente. Y justo ahorita que me decías como esta parte, creo que me hizo mucho clic lo que nos dices de que normalmente en el storytelling ponemos como personaje principal la marca. Y qué cañón que si tú no te preparas o si no te acercas con profesionales, no te das cuenta que estás vendiendo mal la historia y que de esa forma no vas a llegar a conectar con el mercado al que realmente le quieres vender. Claro. Entonces, ¿qué crees que es súper importante o qué crees que es clave para tener una buena marca personal y un buen storytelling? Empatía. ¿Cómo generas, o sea, ya nos decías como esta parte de la segmentación, ¿no?
pero adicional a esto de la segmentación y la empatía, ¿cómo conectas todos los puntos? Pensemos en esta película que ahorita está de Mega Mastermode y que está rompiendo récord en taquilla, que es Intensamente, ¿no? Intensamente nos la vendió en la primera emisión. ¿Por qué? Porque nos hizo entender las emociones completamente, y a la niña que va creciendo le van saliendo emociones más complejas conforme va creciendo. ¿Qué hay detrás de eso? Que produces, y prácticamente todo se reduce a la neta química. Te estresas, produces cortisol. Te sientes bien, produces serotonina. Haces ejercicio, produces endorfina. Estás contenta, las endorfinas te mantienen feliz. Abrazas a alguien, produces oxitocina. Entonces, cuando tú entiendes que detrás de todo eso hay producción de químicos que te ayudan a detonar emociones, es muchísimo más fácil empezar a elegir personajes basados en la segmentación de marca con los que se identifique tu audiencia. Piensa, por ejemplo, y volviendo al tema de Intensamente, Alegría tiene una característica muy puesta, es muy ligerita. Es amarilla, tiene el azul, son colores como de mucha luz, vivacidad, creatividad, pero si ves a enojo, es rojo y chaparrito, ¿no? Y como que se ve muy, muy fuertecillo. Y si ves a tristeza, es como toda aguadita. Entonces, qué manera tan bonita. A mí me encanta esa película, bueno, la primera y la segunda no la he visto aún, pero la veré. Pero me encanta la manera en la que pueden perfectamente enmarcar a un personaje a través de una emoción. Y seguramente se van a sentir identificados con el personaje que más les inspire a ser, ¿no? O sea, a lo mejor yo no me sentiría identificada con enojo, porque seguro lo tengo, pero no me encanta, ¿no? Me encantaría hacer más alegría. Es que tiene alegría que me falta que yo pueda tener. Eso pasa con las marcas. Sí, totalmente. Si tú quieres ser algo, tú no estás comprando necesariamente producto. Estás comprando emoción, estás comprando aspiración, estás comprando estatus, estás comprando sentido de pertenencia, estás comprando seguridad. Y tienes que ir a lo que hay detrás de eso para entonces trabajar en un proyecto que te permita que la gente lo entienda. Oye, y cuéntame, o sea, ¿cómo crees tú que va a evolucionar entonces esta parte de las marcas personales y hacia dónde también vamos con este tema del storytelling? Porque ahorita me decías, hay que plantear muy bien y representar muy bien todo, ¿no? Entonces, también me decías el tema de que en qué lenguaje tenemos que hablarles a cada una de las generaciones, ¿no? Entonces, en conjunto, toda esta información, ¿tú cómo la ves? ¿Hacia dónde crees que vamos en ese sentido de cómo van a evolucionar las marcas personales? Hay que entender a las generaciones. El tema es que hace unas décadas no había tanta publicidad como ahora y no había inmediatez, todo tardaba algo, ¿no? Tardaba su tiempo, no tenías que estar pegada al telefonito por el que estamos pegados todo el tiempo, no había, ¿no? Tenías que entretenerte con lo que había alrededor. Hace poco me enteré con una amiga que vende juguetes, justo que hay una crisis a nivel mundial porque los niños ya no juegan y los papás no juegan con los niños, ¿no? Entonces depende, o sea, hay que estar muy atento a lo que esté sucediendo en el entorno. Porque curiosamente, y no sé por qué pensé, los discos de vinilo, ¿no? O sea, los discos de vinilo estuvieron de moda hasta como la mitad de los 90. Surge el CD y entonces todo el mundo el CD. Y empieza a surgir los MP3, adiós CDs. Y surgen plataformas como Spotify, adiós MP3, ¿sabes? Entonces, y ahora estamos en el punto de, pero extraño los vinilos, ¿no? Y ahora está surgiendo una ola de vinilos y la cultura de la nostalgia. Y un chorro de remakes musicales que son prácticamente la música con la que yo crecí, que ahora están como en dobles versiones, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a lo que esté sucediendo en el entorno, porque eso es lo que te va a dar la clave. Puedes predecir algunas cosas, tienes que jugar ahora con la inmediatez, que es un punto que todavía no acabamos de entender y que no nos van a sustituir. A ver, o sea, la rueda sustituyó al hombre empujando, ¿no? Y las máquinas de escribir se sustituyeron por las computadoras, pero eso no mata al hombre, simplemente te hace evolucionar. Claro. Y la inteligencia artificial evidentemente va a jugar, pero tenemos que aprender a jugar con esa inteligencia. Tenemos que entender que a lo mejor ahorita, y fíjate, con el mismo TikTok, ¿no?
TikTok hizo que el scroll se volviera como parte de todo y que además tuvieras muy poca atención. Mientras un baby boomer aguantaba 15 segundos de atención en un video, un X7, un Y eran 3 y un Z es medio segundo. Medio segundo. En medio segundo tienes que cachar a la gente. Qué complejo, ¿no? Y justo esta es mi siguiente pregunta. O sea, hoy con el reto que ya tenemos de la atención, ¿tú cómo crees que ahora esta parte de la marca personal, habiendo tantos creadores de contenido, habiendo tantas personas que ya lo están haciendo, cómo crees que es lo que sigue para destacar? O sea, porque justo decías, la inmediatez es un tema que ya, o sea, si no logras captar la atención en el primer segundo, o sea, ya va, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que vamos a evolucionar hacia eso y qué crees que es clave para poder destacar en un mundo donde ya todos están haciendo contenido? Combinando lo que te gusta hacer, lo que eres bueno y lo que le aporta a la sociedad. Porque te puede gustar cantar, pero a lo mejor no das ni media nota, pues no sale, ¿no? Pero si a lo mejor cantas haces cantoterapia, ¿no? Puedes aportar algo a la sociedad. Muchas personas dicen, oye mamá, quiero ser youtuber, no, quiero ser tiktokero, pero ¿qué vas a dar? O sea, si lo tuyo es un cheto, la verdad, y no es algo nutritivo, pues gracias por participar, ¿no? A nadie nos gusta que nos engañen. Claro. Pero si tú lo sacas desde adentro como un emprendimiento, o sea, el emprendimiento igual tiene que ser algo que te guste mucho y que sirva, ¿no? Y lo mismo sucede con las redes sociales. Hay cosas que se viralizan, hay cosas que crees que se van a viralizar, pero no es así. Pero los que yo he visto que, por ejemplo, a mí me encanta seguir, son personas que encontraron en su historia personal algo digno de compartir. Por ejemplo, no sé, pensé en Chingo Amiga, que a mí me encanta esa chava, ¿sí la has visto? La coreana, no, bueno. Ah, bueno, sí. Es ya. muy chistosa y yo la sigo casi desde que empezó. Me la recomendaron mis hermanos y traía como 10,000 seguidores. Ahorita creo que son 30 millones. ¿Pero por qué? Porque ella se ríe de ella. Y estaban muchos youtubers y tiktokers que tiraban todo hace 2 años, ahorita no son nadie. Porque también lo que sucede es que si tú, por ejemplo, usas ese poder para mal, te truenan, te funean durísimo. Sí. Y también tienes que ahora que está muy de moda eso, ¿no? el funear, claro. Pero tienes que, o sea, también tienes que tener la piel dura para eso, porque el exponerte te presta ese tipo de cosas, ¿no? O sea, en cierto punto, por ejemplo, que era lo que te decía, yo hago nada en las mañanas, es una larga historia, no nadaba hace 2 años, nada. Ahorita, pues me aviento entre 600 y 1 kilómetro diario, y nadando me daba la sensación como de, me llegó un pensamiento mucho, lo grababa, pero para mí, empecé a saturar el teléfono y dije, no, se lo voy a poner a las redes sociales. Entonces lo empecé a subir a Instagram. En historia dije, esto es solito y para mí, y ya se borra y yo los guardo para mí, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que de repente me empiezo a dar cuenta que más personas lo ven. Y que hay puntos en donde sé que me estoy mostrando vulnerable, pero muestro lo que sé que puedo mostrar desde mi vulnerabilidad, que no me mata. Les enseño una parte de mi vulnerabilidad, pero no mi kriptonita. No les doy ese poder, porque para mí, igual que cualquier persona que llega a ser, yo no soy famosa a ese grado, ni de broma, ¿no? Pero personas que son muy famosas muestran lo que pueden mostrar, no la kriptonita. Cuidan y tratan de porque además el tema de los medios ahora es que ganas cuando te permites ser tú, no cuando eres un personaje creado que no hay fondo. Que justo también ese es uno de los temas con la marca personal, ¿no? Que seas muy tú. Sí. Pero también imagino que hay que cuidar ciertas cosas, etcétera. Pero yo creo que la gente, algo de lo que busca, y ya que venimos como en esta era de varios influencers, es como, no buscamos al influencer que tiene la vida perfecta y que siempre lo ves feliz, porque te das cuenta que tu vida no es así y entonces te genera frustración, ¿no? Entonces, como estás buscando justo a la persona que tiene estos procesos donde dices, bueno, la vida es a veces bonita, a veces compleja, y eres totalmente honesto con lo que realmente es, ¿no? Sí. Y tratas de no meterte a temas muy escabrosos donde sabes que no la puedes librar, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, hay quienes les encanta hablar de política. Yo trato de no tanto. Y tengo una postura y me gusta.
pero no es algo con lo que me encantaría meterme, ¿no? Me gusta más hablar de cosas bonitas, porque pues ese es mi perfil. Sí, la vulnerabilidad es importante porque por lo mismo, somos seres humanos, ¿no? Sí, entender que hay cosas que te pueden definir. Por ejemplo, ay, es que traigo ahorita, me muero de risa porque en una prepa en la que soy, participo en el consejo directivo, me invitan a evaluar proyectos de emprendimiento y una chica lleva un paquetito antiestrés, digo, finalmente es como mi core, eso lo entendía, pero llevó una de estas bolas que son de purpurina, que qué delicia, y yo así de, quiero una de estas, me encanta. Y fui y las pedí, entonces me llegaron antier, y yo como niña chiquita presionando feliz de la vida hasta que rompí una, y estaba en una reunión formal, ¿no? O sea, afortunadamente con gente de confianza, y yo, no me la voy a quitar, aquí está, ¿no? Y decían, bueno, pues es que sí tienes, o sea, esa capacidad de asombro que a lo mejor tiene un niño, le digo, me gusta, o sea, me gusta jugar, no voy a cambiar esa parte de mí, eso no me quita seriedad como ser humano ni capacidad para lograr cosas, pero esa parte me gusta. Claro. Y lo mismo sucede cuando tú tienes, cuando te caes, cuando estás con eso, nuevamente pues te caes, te caíste. Lo mismo sucede cuando alguien te quiere cambiar en un entorno, se nota que no es, que no te queda el traje. Totalmente. Entonces, todo se resuelve a trabajar con las emociones y entender qué genera serotonina y qué genera cortisol. Y a veces es una medida, ¿eh? A veces el generar estrés está bien, estratégicamente, si lo sabes manejar. Y hay empresas que usan la alarma y el miedo para vender. Hay personas que usan la alegría para vender. Hay personas que usan la estabilidad, ¿no? Simplemente tienes que buscar que sea algo que empate contigo y que vaya bien a un público meta, que sea verdadera empatía. Sí, claro, lo que nos decías de lo importante que es segmentar tu mercado y saber a quién le estás hablando, ¿no? Así es. Oye, Pati, y cuéntame, ¿qué has aprendido de ti en estos momentos de que nos platicabas, ¿no? Donde hay que ser resilientes, y me imagino que has tenido varios de estos, ¿no? Como nos decías al inicio, o sea, no es como que me pasó una vez y ya no me va a volver a pasar, porque al final es algo con lo que todo el mundo vivimos, ¿sabes? O sea, yo creo que a todo el mundo nos pasan cosas buenas, cosas malas, y que te pase algo que dices, híjole, qué fuerte, o sea, no significa que porque eso te haya pasado y después lo superaste ya no te va a volver a pasar. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu aprendizaje, ¿qué crees que para ti ha sido como tu mayor aprendizaje de ti misma en esos momentos? Depende del momento. O sea, probablemente en un momento de inseguridad, yo viví una situación muy grave de inseguridad, aprendí sobre resiliencia. En algún momento donde me sentía muy fuerte y no sucedió que era tan fuerte como yo creía, aprendí sobre humildad. En algún momento alguien me hizo sentir que no era lo suficientemente buena para, y aprendí a creérmela. O sea, me acuerdo perfecto, así de, casi me decía, tú no eres una persona de 10. Me dije, ¿sabes qué? Perdóname, pero sí lo soy. Pero esa frase que esa última persona me dio fue así de, exactamente como, ¿por qué le estoy dando mi poder a alguien más? De juzgar o de ver qué onda, ¿no? A ver, ¿montas, no? Y depende de la situación, porque eso sí sucede con las situaciones que todos vivimos. A ver, o sea, todos pasamos por algo. Y donde te sientas la persona más víctima del mundo mundial y nadie sufre más que tú, pues mal saque, porque te van a poner a sufrir para ver si es cierto. Uh-huh. Aprendí que el humor negro es un aliado extraordinario. A mí el humor negro me encanta. Aprendí que no es malo caerse, o sea, y te lo digo, me he caído de una bicicleta fija, o sea, se me atoró el tacón, me caí de una bicicleta fija, y no tiene nada de malo, ¿sabes? Hasta me río de eso. Y aprendí que puede que te vaya mal con una pareja, pero eso no quiere decir que todos los hombres sean malos, ¿no? O sea, o que todas las mujeres sean horribles. O sea, yo he conocido hombres extraordinarios y digo, pues ya me tallé, ahora le va para la que sigue. Entonces, no es una lección, es la lección que te toca aprender. Y creo que más bien la clave es, estás, pero con las antenitas puestas para aprender la lección, porque si no la aprendes, la vida se encarga de, no la aprendiste, va de nuevo, hasta que la aprendes. Así que, fuerte. Pues, híjole, spoiler, más te vale spoiler de la vida. Que tomemos nota, porque así va a ser la vida, ¿no? Me encanta.
Oye, algo que le quisieras compartir a la gente, algún mensaje que les quieras dar, que a ti te encanta y se te da muy bien dar estos mensajes, pero algo que le quieras compartir hoy a la gente, que creas que es importante para que se lleven en esta entrevista. Acércate con las personas que te hagan ser mejor ser humano y sea el ser humano que quieras seguir. Eso creo que sí es clave. Muchas veces esperamos que alguien más nos rescate en la vida, en todos los sentidos, pero no ofrecemos lo mismo. Y tú tienes que pedir lo que eres capaz de dar. Tú tienes que aportar lo que eres capaz de exigir, ¿no? También. Pero es trabajar un poquito en esa congruencia y en trabajar en ser mejores seres humanos. A lo mejor por eso yo estoy tan casada con los organismos, con las organizaciones civiles, ¿no? Porque no te puedes quejar de un México que se mantiene ante una línea cuando no participas. Mientras la media en Europa, yo creo que sí, eso lo cierro, porque a mí me puede mucho. La media en Europa de participación ciudadana es 34%. En Austria, que es el que tiene mayor participación, 60%. Fuentes verificadas, ¿eh? Y en México es menos del 1%. Menos del 1%. O sea, menos de una persona de cada 1000 está haciendo algo por su país. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque no me muevo. Por eso te decía, ¿quieres pedirle algo a alguien? Pides a una persona ocupada. Eso me lo dijo Maukuri, tú muy bien por eso. ¿Y cómo se me grabó? Porque él decía, siempre tienen tiempo. Y es real. Cuando tú estás metida con gente que es bien ocupada, encuentra la forma, ves el cómo sí. Y te permite tener mejores emociones, conectar mejor, conocer gente acelerada que te hace ser mejor ser humano. No es que alguien me regale el contacto, es que tú te ganas el entorno donde estás participando. Entonces, si quieres un mejor México, pues métete. A donde quieras, la trinchera que quieras, pero métete. Y eso te va a permitir, entonces, empezar a cambiar el entorno y cambiarte a ti. Porque desde una perspectiva egoísta, la mejor manera de mejorarte es participando y dando a los demás. Egoístamente. Tú ganas más que todo el mundo. Me encanta. Oye, Pati, pues muchas gracias por estar hoy aquí en este episodio de Encontrando Sentido. Un placer. Yo creo que la gente cuando lo vea se va a llevar muy buenas herramientas como para entender no solamente acerca de ti y lo que haces y por qué estos mensajes en las mañanas, sino que también sabes mucho de muchas cosas en las cuales estás muy especializada, que hoy justamente nos decías la importancia de entender los mercados y tu segmento, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo lo que hoy nos compartiste. Y yo siempre le digo a la gente, o sea, muchas gracias por lo que nos comparten porque es muy, muy valioso. Pero sobre todo, muchísimas gracias por tu tiempo. Porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, más cosas, más proyectos, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que gracias por estar hoy aquí y compartirnos tu valioso conocimiento y tu tiempo. Gracias a ti, Karen, por la apertura. Gracias, Cabo Sierra. Está bien bonito su restaurante, la verdad. Me gustó, no lo conocía. Y gracias a quien esté escuchando esto y pues obviamente en lo que podamos sumar, de eso se trata, de sumar para hacer mejores entornos, mejores sociedades, mejores personas, y de verdad gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo el día de hoy. Un placer. Bueno, pues a todos los que nos ven, muchísimas gracias. Sigamos encontrando sentido. Y también quiero agradecer muchísimo a Cabo Sierra, que como ya lo viste, es espectacular. No solamente en cuanto al lugar, que de verdad es muy bonito y cuidan todos los detalles, sino también en la comida, que es un mix espectacular, así que tienen que venir a probarlo. Y Cabo Sierra, muchísimas gracias por proporcionarnos este espacio tan increíble para grabar. Así que a todos sigamos encontrando sentido.